Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Santísima Virgen María. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Hijo de Dios se hizo hombre, porque el Verbo se hizo carne. En el credo niceno-constantinopolitano respondemos confiados: por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliarnos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restaurada, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un liberador. ¿No tenía importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hacia nuestra naturaleza humana para visitarla, y que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16. El Verbo se encarnó para hacer nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 6. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena: escuchadle. Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículo 7. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 12. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre,
hiciera dioses a los hombres. Segundo, la encarnación. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tened entre vosotros los sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. La carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificios y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis reconocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta el gran misterio pascual. Él ha sido manifestado en la carne. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Tercero, verdadero Dios y verdadero hombre. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne, pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia, homousios, que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.